Buenas tardes, mi nombre es Pedro Fernández, soy estudiante de maestría en Ingeniería Civil. Actualmente curso la materia Ingeniería de Tránsito aplicada a proyectos viales. Mi profesor es Jesús Eduardo Álvarez Gaviria y estos son mis datos adicionales donde corresponde al correo institucional y al código estudiantil. Bueno, acá vamos un caso de una vía multicarril que está dividida en dos carriles por sentido con una longitud de 4 kilómetros, de los cuales 2 kilómetros se desarrollan en terreno ondulado y 2 kilómetros tiene una pendiente del 5%. Basado en estos datos tenemos un ancho separador de 1 metro, ancho de carril, número de carriles, berma izquierda, berma derecha, promedio de bermas, puntos de accesos, peatones, un volumen total, factor de hora pico, porcentaje de camiones y una pendiente. Bueno, el primer paso va a ser definir la metodología. Debemos tener en cuenta el siguiente criterio donde nos dice que una pendiente del 4% y con una longitud de 400 metros debe ser considerado unos efectos de ascenso y descenso. Esto quiere decir que nuestra vía va a quedar con una aplicación de la siguiente manera: un terreno genérico ondulado y, y una aplicación 2 y una aplicación 3 con pendiente de ascenso y otra con una pendiente de descenso. El segundo paso es calcular la velocidad de flujo libre del sector de análisis BL. Pero antes de eso debemos hallar todos estos factores. Pero el primero que hallaremos va a ser el VG, velocidad genérica del sector. Acá tenemos los datos que requerimos, como berma izquierda, derecha, ancho de carril, pendiente y un radio mínimo que incluyo, pero no aplica porque no lo tenemos dentro del ejercicio y debemos validar con cuál encaja. Si nos damos cuenta, en el tipo A1 no, el ancho de calzada corresponde, pero la berma izquierda y derecha no corresponde. Ahora bien, en el B1 corresponde la pendiente, corresponde el ancho y los anchos de berma izquierda y derecha. Igualmente que el C1, si nos damos cuenta que tiene un 8%, el ancho de la calzada, el ancho de la berma izquierda y derecha también cumplen, pero en ese sentido escogemos B1, que es la que más eh, cerca se encuentra y por esa razón se toma. Posterior a eso nos vamos a la tabla 11 y ya teniendo el tipo, nos vamos acá, vemos que el B1, que es el que nos corresponde, está en estas dos filas. Y comenzamos a filtrar si tenemos separador o no tenemos separador. Como tenemos separador, nos queda esta columna. Y basado en esta columna elegimos 90 porque en esta nos dice que tenemos control parcial de acceso sin concentraciones de peatones. Pero nosotros no tenemos control, vamos a asumir que no tenemos control. Por esa razón optamos por 90. Ahora bien, la corrección por ancho de carril, nos vamos a la tabla 12, nos damos cuenta que el valor del ancho es superior al 3.5, por esa razón el valor es 0. Tenemos la corrección por ancho de separador de 1 metro, que nos arroja en la tabla 13, que será 1.3 su corrección de velocidad genérica. El FB, corrección por promedio de ancho de berma, que es 1.3, que es el promedio de las bermas. Y basada en ese promedio nos arroja un 1.7. Después tenemos la tabla 15, donde tenemos que hallar los puntos de acceso para una corrección de FA, que también nos arroja muy fácilmente la corrección de velocidad genérica.
Luego incluyo acá una tabla donde podemos ver, visualizar los datos ya hallados con anterioridad y simplemente aplicamos la fórmula de velocidad a flujo libre y nos da este valor de 84. Luego de eso, el manual eh, nos dice que debemos seleccionar una curva maestra, en este caso nos da 4 con unos valores. Uno debe tomar el valor más aproximado a nuestro valor encontrado de 84. En este caso va a ser 80, que corresponde al valor más cercano. Luego tenemos que calcular el flujo vehicular con esta fórmula, pero si notamos, nos hace falta el factor de corrección por camiones. Este factor se halla a partir de esta fórmula. Esta fórmula nos dice que tenemos que tener en cuenta que nuestra vía está dividida en 3 tramos. Por esa razón se debe calcular 3S. Nuestro primer S lo hallamos de esta tabla 17, donde consideramos que nuestro terreno, nuestra primera parte del tramo es ondulado. Esto quiere decir que será 2.3. Y los otros dos, las pendientes de ascenso y pendientes de descenso, se hallan con las tablas 18 y 19 respectivamente. La tabla 18 no la pueden mirar completa porque es muy amplia e ingresarla eh, sería muy complejo y entonces no lo vi conveniente. Sin embargo, este es el resumen de lo que calculé. Ustedes pueden evidenciar yendo al manual a la tabla 18. Esta es la tabla para el ascenso, donde de 5, 10, 15 y 20%, que es nuestros camiones, y este va a ser el valor para la pendiente de ascenso. Y para la pendiente descendente, el valor va a ser 2.8. Para una longitud de 2000, porque es lo que corresponde al tramo. A pesar de que son 4000, el tramo solamente ascendente y descendente va a ser 2 kilómetros, como ya se estipuló al inicio del ejercicio. Siguiendo, vamos a hallar el factor de corrección por camiones FHB, donde ya tenemos nuestros valores de S y tenemos nuestro porcentaje de camión. Y estos son los resultados encontrados. Posterior a eso, aplicamos la fórmula BP, que es esta fórmula. Y hallamos el valor de BP con los datos que ya tenemos, del ejercicio y lo encontrado. El factor por tipo de conductor se asumió como 1. Luego, la velocidad de operación en el sector de análisis es esta, donde debemos encontrar estos coeficientes de A, B y C. Y esto lo hallamos en la tabla 16, basados en el tipo de curva que nosotros encontramos, que en este caso fue 80. Y estos son nuestros valores de los coeficientes. Basado en eso, aplicamos la fórmula y obtenemos los valores de la velocidad de operación en el sector de análisis. Posterior a eso, aplicamos el cálculo de la densidad para cada uno de nuestros segmentos y obtenemos estos 3 valores. Y para finalizar, determinamos el nivel de servicio para nuestro terreno. En este caso, el tramo genérico ondulado nos dio C, el pendiente de ascenso nos dio C y el de descenso nos dio D. Y bueno, eso ha sido todo. Estas son las referencias donde encontré las tablas.
y pueden visualizar. Muchas gracias.